Esta semana lancé a través de las redes sociales que tengo de Serendipia, buscar Serendipia en Instagram y también en Facebook, un sorteo para pues elevar la cantidad de seguidores y atraer personas a este contenido. Fueron muchísimas la gente que participó. Los resultados los voy a dar el próximo lunes a través también de las páginas de Facebook y de Instagram de Busca Serendipia. Pero lo bueno cuando cambias la dinámica y cuando cambian las maneras de hacer, también cambian las respuestas. Y aquí tengo una respuesta que me pareció también como resumen de muchísimas otras que recibí durante toda la semana a propósito de este sorteo de Serendipia. Falso inicio en el día de hoy. Mi amor, el problema es que tú te crees que tú eres el community manager de las Kardashian. Has pedido más cosas ahí. Entra el link, coge, baja y sube, métetelo por allá, sáquetelo por aquí. Ponen en inbox y acuérdate que nosotros los cubanos no sabemos ni lo que es una historia en Instagram. Si ustedes supieran el trabajo que yo paso para grabar este podcast, es organizar una cantidad de cables y para aquí y para allá y buscar el momento ideal del día en el que estoy solo en la casa, cerrar todas las ventanas para que tratar de que no entre sonido de afuera y todo eso para hacer este segmento que a veces dura media hora. A veces dura un poco más, un poco menos, en dependencia de lo que tenga que hablar. Pero en esta semana me di cuenta, revisitando los episodios de Serendipia pasados, este ya es el episodio número 10, y quería en el episodio número 10, aunque ya hay 11 en Spotify, y en octubre el podcast va a cumplir 2 años. ¡Wow! Yo recuerdo cuando se me ocurrió la idea, de eso voy a hablar en un episodio también. Bueno, este episodio, porque en este episodio de hoy, de esta semana, quiero hablar de por qué el podcast, por qué Serendipia, qué quiere decir Serendipia, por qué me decidí a hacerlo. Porque como estaba diciendo, revisé en los episodios anteriores y en ninguno como que nunca hice la introducción al podcast, nunca expliqué los motivos que me llevaban, que me trajeron a ponerme detrás del micrófono, a compartir ideas, compartir pensamientos con la gente. Y entonces este episodio voy a dedicarlo a eso. Voy a dedicar este episodio a por qué el podcasting, por qué Serendipia, qué significa para mí, cómo llegó, cómo lo hice, cuáles son los episodios que pensé hacer, de todo eso, de primeras veces, por qué me seduce tanto el tema de las primeras veces y hablar de las primeras veces. Casi siempre cuando hablo la gente piensa en sexo, no, la primera vez que fuiste con alguien a la cama, cuando perdiste la virginidad. No, pero mis primeras veces van más allá de ese encuentro primigenio con la sexualidad. Porque primeras veces tenemos todos los días y yo trato de recuperarlas, pero ¿cómo llegué a este nivel de madurez? ¿Puedo decir? Sí. Este nivel de madurez o de estabilidad emocional y qué fue lo que me condujo a empezar en el mundo del podcasting. Así que sobre el tema voy a hablar hoy. Voy a traer también un libro que en un momento muy, pero muy especial de mi vida, un momento difícil que me marcó, pero que me transformó y me hizo lo que soy hoy también, leí, que llegó a mí. Es un libro que mucha gente conoce. Quizás no toda esa gente que lo conozca lo haya leído, pero como ya me prometí desde el episodio pasado, meter de vez en cuando recomendaciones de literatura, hablar de algún libro, voy a relacionar todo eso en el episodio del día de hoy. Y también tengo un mensaje muy bonito que me enviaron a propósito del podcast del episodio pasado sobre la nostalgia, que si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches. La nostalgia entre el amor y la tristeza, qué es la nostalgia, cómo manejarla, cómo gestionarla para bien y para mal. Sobre eso hablo en el episodio pasado, así que rápidamente, cuando termines este episodio, por supuesto, si no has escuchado ese episodio, te invito a que lo escuches, que tuvo muy buena aceptación.
muy, pero muy buena aceptación ese episodio. Pero sobre eso voy a hablar en el día de hoy, en la noche, en la madrugada, en la tarde, como quiera que me escuches. Si vas para el trabajo, si vienes del trabajo, si estás triste, estás acostado, estás de pie, acabaste de un día duro o un día feliz, como sea. Gracias. No sabes cuánto significa para mí saber que estás del lado de allá. O al menos imaginármelo, porque aunque no te puedo ver y no puedo vivir contigo esa experiencia de ir escuchando el podcast, veo estadísticas y no veo más que las estadísticas, no veo números, no veo gráficos, veo gente riéndose, gente reflexionando, gente criticando también lo que hago, que es válido y lo valoro muchísimo. Y me encanta que la audiencia de este podcast haya crecido y vaya creciendo exponencialmente poco a poco a su propio ritmo, orgánicamente, y que cada uno de los que escuchan y se han suscrito descubran y me dejen saber qué les interesa, cómo recibieron cada uno de los episodios, cómo lo vivieron. Eso es, señores, señoras, niños, niñas, unicornios, ballenas, delfines, todo lo que me escuchan, cubanos y ciudadanos del mundo, una muestra de satisfacción tan grande. A veces me regañan porque me pasó el día como que mirando las estadísticas. Mira, 8 escuchas más, 10 escuchas más, 3 descargas, y me dicen, cálmate, cálmate, pero le da una adrenalina a mi día, a esos viernes por la mañana, a las 7 de la mañana cuando sale el episodio, aunque yo lo grabo días antes, lo sale cada viernes a las 7 de la mañana. Es una emoción tremenda y agradezco a todas las personas que me escuchan y que vibran, al igual que yo, con los temas que abordo aquí en Serendipia. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, o sea que si conoces algún tema, te interesa algo en específico, dímelo y lo hacemos y compartimos y hablamos desde nuestras experiencias. Me encanta conversar con la gente, me encanta vivir las historias desde los zapatos de otra persona, así que no lo dudes. Bueno, dejo un poco la cháchara inicial para comenzar entonces. ¿Por qué Serendipia y por qué un podcast? Bueno, hay que explicar porque siempre está el nuevo, el que comienza, y no tengo por qué asumir que todo el mundo sabe lo que es un podcast o qué significa hacer un podcast. Para mí, yo voy a hablar desde mi personalidad, desde lo que siento y desde lo que he aprendido con los años de trabajo en la radio y mezclándome y leyendo e investigando sobre el tema. Para mí, hacer un podcast es una forma de escapar de la cotidianidad, de conectarme con mi lado artístico, que durante muchísimos años fue pues hacer radio, y me apasiona ese mundo de las imágenes sonoras que uno crea a través de la voz, efectos, sonidos y también silencios, que me están escuchando también asesores de radio y me dicen no puede faltar el silencio como elemento sonoro. Bueno, el podcast para mí es un espacio donde puedo ser creativo, donde puedo expresarme libremente. Eso es una de las cosas que más disfruto, la libertad de poder hablar del tema desde el enfoque que yo quiera y que la gente luego, por supuesto, lo va a hacer suyo o no, pero no estoy signado por una columna editorial, por un manual de estilo que tengo que hacer así o de determinada manera, sino que lo vivo y lo voy desarrollando, y todo lo que yo hablo en el podcast va surgiendo espontáneamente, aunque yo me prepare y escriba ideas generales de lo que quiero hablar para ser coherente y no pasarme media hora aquí hablando tonterías y de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante y de un lado hacia el otro. Sí hago una especie de escaleta, ¿no? Para guiarme, para ser de alguna manera coherente. Pero no tengo que preocuparme por las limitaciones de que es mi trabajo y que si no gusto o no lo hago bien o no lo hago bien según el criterio de un jefe o de una persona por encima mía, pues me quitan, me lo quitan. Y tampoco es una, fíjate, no es una responsabilidad como
diaria, no es una responsabilidad laboral, es el trabajo. Es la palabra, no es una responsabilidad laboral, porque sí es una responsabilidad. Y mantener Serendipia con un episodio semanal a mí me lleva tiempo. Tiempo que cojo de mi tiempo libre, que utilizo de mi tiempo de ocio para eso. Pero me genera una movilidad, unas ganas de seguir, que me mantiene activo y por eso lo uso. A través del podcasting yo he descubierto una nueva forma también de documentar mi vida. Y Serendipia es como tener una bitácora de primeras veces y experiencias que, aunque sean repetidas porque ya las viví por vez primera, siguen teniendo ese sabor a primera vez. Y de documentar, Serendipia no es más que una serie documental de la vida de Froilán Fontela Oviedo, de las experiencias, porque queda grabado para siempre. Cuando pasen muchos años, yo puedo revisitarme a mí mismo en este momento que estoy viviendo ahora, en este momento exacto y preciso, queda registrado como una fotografía sonora de mi yo de hoy. Y eso me gusta mucho. Yo tengo programas viejos o que grabé hace muchos años y me gusta como que escucharlos y tratar de escudriñar qué estaba pensando yo en ese día, cómo me lo estaba viviendo, qué situaciones de la vida estaba atravesando. Así que cada episodio, de alguna manera, para mí es una oportunidad para aprender también algo nuevo, para descubrir algo sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea. Lo que más me gusta del podcasting es la serendipia que se presenta en cada episodio. Aunque yo tengo un tema, aunque yo establezco un azimut, una dirección, una guía, a veces lo que comienza como una conversación casual me puede llevar a descubrimientos muy profundos e inesperados. Yo he empezado a grabar episodios con una idea muy básica y de pronto me he ido adentrando y adentrando en temas que ni siquiera me pasaron por la mente abordar. Porque también es un recordatorio que la vida está llena de sorpresas y que nunca se sabe lo que se puede aprender o descubrir. Siempre tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. En resumen, hacer un podcast para mí es una forma de escapar de la rutina, de conectarme con mi lado creativo. Es una oportunidad para documentar mi vida, descubrir nuevas experiencias, pero lo más importante es la serendipia que se presenta en cada episodio y que me recuerda la importancia de estar siempre abierto a nuevas oportunidades, a nuevos descubrimientos. Y el podcast no es más que una conversación, una entrevista, un monólogo, como son la mayoría de mis episodios, son monólogos que hago sobre temas diferentes, que se publican en repositorios de podcasting, ya sean los más famosos de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox, y están allí para que usted los escuche cuando y como quiera. Si quiere escuchar solo el principio, si quiere escuchar el final, es como si tuvieras la capacidad sobre la antigua radio, pues dice, yo quiero escuchar este programa, pero lo quiero escuchar hasta aquí y luego lo escucharé. Y así es lo maravilloso del podcasting, que se ha evolucionado y no es solo audio ya. Incluso YouTube también tiene la manera de colocar tus videos de podcasting. Haciendo podcasting te grabas. Yo todavía no tengo esa tecnología para grabar, lo he tratado de hacer, pero me resulta un poco engorroso todavía. Y lo grabas y creas una lista de reproducción en YouTube como podcast. Ahora, pero ¿por qué elegí Serendipia? Yo tengo una historia que me gusta mucho y que involucra a un gran amigo mío que vive en Cuba. Lamentablemente no ha salido de Cuba, sigue viviendo allí en Vertientes. Ese gran amigo se llama Erlis. Erlis es ese tipo de persona que, hablando de temas tan variados, te hace reflexiones y te hace introspecciones muy interesantes. Y él me contaba y estábamos hablando en una oportunidad sobre un famoso cantante camagüeyano que decía que su closet no está lleno de ropas, sino está lleno de libros. Eso me marcó
porque yo me puse a pensar qué es lo que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que anhelamos en la vida? O lo físico, o lo exterior, o lo interno. Yo creo que la decisión va en cada quien y no es criticable para nada. La decisión que cada quien tiene de cómo asume su filosofía de vida, para eso es la vida, para vivirla cada quien como quiere o como pueda o como le parezca mejor. Y nadie tiene el derecho de meterse o de decir qué tal o más cuál actitud o manera de encarar de alguna manera la vida es bien o está mal. Felicidades, siempre y cuando no hagas daño a nadie, siempre y cuando eso no dañe a un tercero, yo te lo aplaudo, felicidades, adelante. Y pensando en Early y pensando también en eso, un día hablábamos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que lo que más nos gustaba eran las primeras veces, porque ahí estuvo la primera vez que uno se acerca a cosas prohibidas en Cuba, como la marihuana, como de alguna manera esas drogas psicodélicas. Y hablando de un tema, me decía que como la primera vez no hay. Es única. Y a mí me gusta el concepto de coleccionar primeras veces. Y es cierto, como la primera vez no hay. Es increíble, es en todo. Cuando la aplicamos a todo, es así. Y cuando se me ocurre la idea entonces de hacer un podcast, pensé entonces en llamarle serendipia. Serendipia es esa capacidad de descubrir algo inesperado y algo valioso también, pero mientras buscamos otra cosa. Es un fenómeno que ocurre cuando se están haciendo conexiones aparentemente aleatorias entre ideas, pensamientos y experiencias. Y en mi podcast, la serendipia es el elemento fundamental. En cada episodio trato de que sea una oportunidad para explorar nuevos temas, a conocer personas interesantes, descubrir nuevas perspectivas, puntos de vista. Para mí este podcast es un reflejo de primeras veces y cada episodio es una nueva aventura, como ya decía, una nueva oportunidad de descubrir algo nuevo y también emocionante. Pero también es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas y a veces explorar nuevos temas te cambia, te transforma totalmente de una manera totalmente inesperada. Y ahí es donde ocurre precisamente esa serendipia. Y ahora mismo me estoy tomando un café riquísimo, que si estuvieron al tanto de las historias de la página de Facebook de Serendipia, puedes descubrir que es un café que enviaron unos amigos que está riquísimo de Cuba. Así que estoy desde Nueva York haciendo este podcast Serendipia, tomando café cubano y conversando contigo, que me estás escuchando, no sé, en Manantiales, ese batey de vertientes que en Camagüey, Cuba, que me trae tantos recuerdos, o en La Habana, o en Caimanera, no sé, en cualquier lugar, no solo de Cuba, sino del mundo. Aquí mismo en Nueva York, en México. Me asombra mucho también las estadísticas Alemania. Así que oyentes de Alemania, un abrazo para ustedes. Estoy al tanto de que está aquí, ¿no? De que pues les gusta la serendipia. Ahora, ¿por qué hacer el podcast? En el año 2018, y a este tema le voy a dedicar un episodio solo para él, porque lo he estado posponiendo y posponiendo, pero es uno de los momentos que marcó mi vida. El año 2018 fue muy duro para mí. En el 2018 tenía pensado ir a México a impartir unas conferencias a Sinaloa, Baja California y Tamaulipas. Y por cosas que contaré en ese episodio, la seguridad del Estado cubano me impidió salir de Cuba. Eso desembocó en confusiones, chisme de mucha gente, lenguas malintencionadas que se aprovecharon para soltar toda la rabia y el veneno que tenían contra un camagüeyano oriental, como me decían en Santo Espíritu en aquel entonces, que llegó con ganas de hacer radio, con ganas de tragarse el mundo y empezó a hacer, y eso pues levantó muchas ronchas.
En ese año, pues, por todo eso y muchísimas cosas más que contaré en un nuevo episodio, porque se lo merece, no se preocupen, tengo todo escrito. Tengo un diario que hice de ese entonces. Cada día lo tengo registrado segundo a segundo. La gente que estuvo a mi lado, aquellos que se cambiaron de acera cuando me veían pasar, el que habló y el que dijo de más, y capturas de chats y todo. Todo lo tengo. 6 años después, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 años después, todo lo sigo teniendo. Pero eso va a ser un episodio solamente de eso para hablar. Bueno, ese año significó mi separación de la radio. El Estado cubano me impidió pues regresar a la radio. En aquel entonces trabajaba en la CMGL, en Radio Santi Espíritus y en Centrovisión, en Santi Espíritus. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. De pronto me vi viviendo en Trinidad, una ciudad que me revitalizó y que me dio una vida totalmente diferente, que me enseñó caminos. Yo hasta ese momento lo único que había hecho en mi vida laboralmente era radio y televisión. No sabía hacer nada más. No tenía yo el conocimiento de nada más, solo la radio, la televisión y Trinidad. Esa ciudad hermosísima del centro de Cuba me salvó. Trinidad y los trinitarios, tengo que reconocer. Y por Trinidad siento el cariño más grande que puedo albergar en mi corazón por una ciudad. Sinceramente, es de los pocos lugares de Cuba que, no sé, no creo que está en Cuba. No creo que es como un lugar aparte. No sé cómo explicarlo. Y estando en Trinidad, dije, bueno, ¿y por qué no empiezo un podcast? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo intento? Hice algunos intentos y tengo algunos audios por allí de un podcast que hice que se llamaba Radio Rosadita, donde yo interpretaba a un personaje que se llama Pene López. Bueno, Pene López era nada más y nada menos que una gran anfitriona de la radio nocturna, que tenía muchísimos invitados. Y ahí en Trinidad, pues se unió mucha gente a hacer conmigo ese programa, esa iniciativa, ese primer acercamiento desde la comedia. Todo era desde la comedia, con risas, con chistes. Y bueno, los invitados era Pincófilo, Bulbina, Cruz al Pecho, eh, Suspirito en todos momentos. Tienen muchos nombres los personajes de ese, que los tengo guardados y los que participaron conmigo también están guardados. Una cosa llevó a la otra, vino la pandemia también, cuando todos nos tuvimos que quedar en la casa encerrados, cuando nadie podía salir, nadie podía hacer nada. Imagínate, yo en Trinidad viviendo absolutamente solo, encerrado. Por Trinidad fue por donde empezaron los primeros casos confirmados de COVID-19 en Cuba, el 24 de marzo del año 2020, si no mal recuerdo, exactamente ese día cerró el país y Trinidad, por supuesto, como fue el primer caso que se descubrió de aquellos italianos que estaban en Trinidad, pues era peor, el susto era más, porque quizás mi mamá y mi familia de Vertientes decía, bueno, sí, hay COVID en Cuba, pero aquí en Vertientes todavía no hay un caso, pero yo estaba en la mata, en el núcleo donde empezó. Y en la pandemia, pues uno inventó muchísimas cosas para salir del aburrimiento y salir del hastío, ¿no? Una de las cosas que hice fue Radio Rosadita por WhatsApp. Solo enviábamos audios y nos divertíamos muchísimo. De esa temporada de Radio Rosadita no guardo audios, no guardo muchos audios, pero sí los recuerdos. Hay gente que lo guarda y que de vez en cuando pues me recuerda esos buenos momentos. Esto fue lo que me despertó a mí como después de esto. Yo dije, bueno, puedo hacer podcast. Y se me ocurrió entonces Serendipia, que lo empecé de alguna manera a hacer y grabar y posponer y posponer y posponer y posponer. Y un día entonces me decidí y empecé con una propaganda, un spot que grabé con mi niña, con Sofía, que ese spot fue lo primero que se publicó en este podcast. ¿Quieres escucharlo? Oye esto. Esto es del 2000,
año 2021, vertientes. Cuando tú haces la tarea por mí, pides a otro lo que me faltó terminar. Eres quien me prepara la mochila. Eres el que busca las cosas que pierdo. Lo único que aprendo es que tú puedes hacer las cosas mejor que yo y no me enseñas a ser responsable. Déjame cometer errores. Márcame el camino. No camines por mí. No camines por mí. A tus hijos no los crías. A tus hijos los creas. Con ese audio yo empecé la distribución de Serendipia por todos y cada uno de los canales y de alguna manera pues empecé. Luego vino el episodio de mi primera vez en la radio, que lo grabé en Camagüey. También vino el episodio de las cosas que de verdad importan, que luego no pudimos seguir haciendo por otros temas de la vida, pero que me pareció interesante y lo dejé allí. Y poco a poco me fui haciendo la rutina de hacer el podcast y ya estando aquí en Nueva York, después de migrar por todas esas fronteras y ser uno de los de Nicaragua que vino por todas esas fronteras, cruzando y pasando miles de trabajos, dije, bueno, ya que estoy aquí asentado en un lugar fijo y este país también ofrece todas las plataformas y todas las posibilidades, no está en las limitaciones de internet que tiene Cuba, pues me lo voy a proponer. Y de verdad que lo que espero, nunca esperé que me escuchara tanta gente. De verdad, nunca esperé que tuviera el alcance que ha logrado. Y solo se logra con asiduidad, y solo se logra haciéndolo, solo se logra poniéndose para la cosa, y se logra. Entonces, abordo la creatividad, abordo de alguna manera, como yo decía en este podcast, la exploración personal, el crecimiento, el aprendizaje y cómo estos temas se conectan conmigo. Probando y probando, empecé con las primeras veces, hablando de primeras veces, incluso de viajes que he hecho y de cómo he vivido esos viajes. Y poco a poco también la literatura empezó a formar parte de esta serendipia. Y en cada episodio pues trato entonces de recomendar un texto que me ha tocado y que tiene que ver con el momento que he vivido. Y por eso ahora te voy a dar ese texto del que te hablaba al principio del episodio, que resonó conmigo en ese momento de muchos cambios, mientras yo estaba en Trinidad. Y la vida me cambiaba de pronto. Cayó en mis manos un libro del que siempre había escuchado hablar, pero que nunca había podido tener. Y van a saber por qué, porque es uno de los libros que no se distribuye en Cuba, por debajo del telón. Este te lo presta el otro, aquel, y hay una cola para leer el libro. Y nunca como que coincidí con alguien que lo tuviera, hasta que un día en una biblioteca muy especial que hay en Trinidad, me lo encontré. No es una biblioteca estatal, por supuesto que no es una biblioteca estatal. Pero no voy a decir cuál es porque tiene otros ejemplares también muy buenos. Y la gente de Trinidad que pueda estar escuchando este podcast, quiero protegerlos. Quiero proteger ese lugar que tiene libros tan maravillosos. Y nada, hago una pausa y comienzo con un fragmento de ese libro y te hablo de por qué ese texto influyó tanto en mí. La libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás sigue. La ignorancia, en la verdad, es fuerza. Estoy hablando nada más y nada menos que de la novela de George Orwell, 1984. Esta llegó a mí en ese momento de censura, en ese momento de ahogo de alguna manera, y llegó para mostrarme una realidad que yo me decía, bueno, ¿cómo es posible
de que me pase esto, cómo enfrentar este libro, ¿no? Cómo vivirlo. Y por eso hoy te quiero invitar, porque este libro llegó a mí en el momento justo. No sé si te ha pasado eso otras veces, de que sabes que te falta por leer determinado texto, o determinado texto llega a ti en el momento justo en el que estás de alguna manera preparado para entenderlo. Y si no lo estás, la vida te lo pone otra vez, y cuando lo lees nuevamente, cuando te adentras en la historia, pues nuevamente como que descubres cosas. Por eso hoy te quiero invitar a leer una de las novelas más importantes, sin lugar a duda, del siglo XX, 1984, de George Orwell. No hay que decir, pero porque queda más que demostrado que es un clásico de la literatura y es considerado una obra maestra por su exploración de temas como la libertad, el poder, la opresión. La historia se desarrolla en un futuro distópico. Para el escritor era el año 1984, donde todo era controlado por el gobierno, la vida, los pensamientos, la libertad de expresión, y cuenta la historia desde la visión de Winston Smith, quien es una de las personas que vive en ese lugar. Ahora, 1984 es una novela que te va a marcar fuerte. Tienes que estar preparado porque te va a hacer reflexionar sobre el poder y cómo puede ser utilizado este poder para controlar a los demás. También te va a cuestionar sobre el papel de la verdad y de la libertad en una sociedad. Y a través de esta historia que vas a vivir con Winston, el libro te va a mostrar cómo la opresión y la falta de libertad pueden afectar la vida de las personas de una manera profunda y dolorosa. La falta de expresión en cualquier sentido y la falta de libertad en cualquiera de los sentidos. La ausencia de libertad siempre te va a afectar. Si te quieres leer este libro, te lo recomiendo. Si vives dentro de Cuba, va a ser difícil que lo encuentres, pero siempre hay alguien que lo tiene. Es una obra totalmente atemporal, que sigue siendo relevante en la actualidad, y que cuando te lo leas te van a resonar muchísimas, pero muchísimas cosas de ahora, y tú vas a decir, wow, pero este libro se escribió en el siglo pasado y está hablando de cosas de este siglo. Pues sí. Y luego tienes que leerte Rebelión en la Granja, yo lo hice así. Yo primero me leí 1984 y después Rebelión en la Granja. Pero según los críticos y los autores, dicen que primero el autor deberías acercarte a la obra de George a través de Rebelión en la Granja primero, que también es muy interesante, pero muy, muy, muy interesante. Y luego eso te va a dar como un sustrato muy fértil para entender 1984. Así que esta es la recomendación de hoy, del episodio de Serendipia, que cuando surgió este podcast, surgió como esa manera de romper ataduras y lograr libertades de expresión y lograr de alguna manera poder decir lo que yo pensaba, lo que yo creía, y que por bastante tiempo me callé. Pues llegó con Serendipia ese momento de hacerlo saber, de decirlo, de demostrarlo, y ese libro pues me marcó muchísimo. Si ya lo leíste, qué bueno, revisítalo, contacta nuevamente con él. Es un libro también, pero muy, muy aclarador. En los minutos finales, ya acabando el episodio del día de hoy, recuerde que el pasado episodio le hablé de Swell. Si no escuchaste el pasado episodio, te cuento de que Swell es una plataforma de micropodcasting donde de vez en vez este servidor publica algunas preguntas y algunas cosas pues interesantes. Bueno, pues yo el otro día estaba hablando sobre las nostalgias y pues me llegó un audio sobre las nostalgias, sobre el pasado episodio de Serendipia. Y vamos a compartir. Esta es Rocío desde Madrid. Es buena pregunta porque justo acabo de pasar un fin de semana con amigos del colegio, o sea, hace muchísimos años, y creo que hay una diferencia entre, no sé, entre una nostalgia que visitas, ¿no? Que te da buenos recuerdos y no sé, y reflexionas un poco en quién eras, quiénes erais y cómo sois ahora.
Pero yo creo que vivir en la nostalgia es súper peligroso, porque ahí sí que te estancas y no puedes ir hacia adelante y como que le quita tiempo al presente. Y eso yo creo que puede ser bastante peligroso para una persona. Pero sí, no sé, puede ser divertido y está bien, pero no me gusta mucho ponerme nostálgica tampoco. Serendipia, disponible en todas y cada una de las plataformas de podcasting. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Apple Podcasts, Castbox, Amazon Music, incluso hasta Alexa. Le dices, Alexa, reproduce Serendipia Podcast. ¿Ya? La mía está hablando. Alexa, stop. Empezó a reproducir el episodio. No importa desde dónde escuches tus podcasts, siempre puedes unirte a esta comunidad de exploradores de las primeras veces y descubrir historias inspiradoras, momentos inesperados en la vida. Te espero en el próximo episodio. Recuerda seguirme por cualquiera de las plataformas de las que te hablaba, por Spotify. Da a seguir para que te notifique entonces cuando tenemos un nuevo episodio. Y seguir también en las redes sociales Instagram y Facebook. Recuerda que en Instagram, hoy a las 10 de la noche, el día que se publica este episodio, viernes 12 de mayo del 2023 a las 10 de la noche, pues cierra el sorteo que estoy haciendo para la gente de Cuba que oye Serendipia por iVoox. Y el lunes 14 vamos a estar dando los resultados de los 2 ganadores y los premios. Pues en el próximo episodio contaré mucho más de eso. Llego al final. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vive la vida y espero que te abras a nuevas primeras veces y nuevas oportunidades. Y que sirva entonces este episodio número 10 como episodio que marca un hito y que explica por qué el podcast y por qué la serendipia. Yo soy Froilán Fontelo Oviedo. Chao. Abur.